Bueno, ustedes tenían para leer la primera hoja de derivadas, ¿sí? Donde viene como la noción formal. Pero bueno, obviamente no es tan sencilla, ¿sí? Así que prefería hacerles un pequeño video, no sé si va a quedar tan cortito, pero bueno, eh, para ir construyendo el concepto, así el lunes podemos avanzar con otras cosas, ¿sí? Si esto quedó claro, después me hacen preguntas, obviamente, no hay ningún problema. Entonces construimos, avanzamos con el concepto y el lunes nos dedicamos a trabajar un poquito más en lo práctico y vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el problema de la derivada? ¿Cómo surge el problema de la derivada? Porque es un problema que tiene como un origen geométrico. Ya muchos antiguos matemáticos, por ejemplo Arquímedes, que trabajaba con la cuadratura del círculo, de ver si podía escribir un círculo en un cuadrado, bueno, ese tipo de cosas, empieza esta noción de querer trazar tangentes, ¿bien?, a curvas. En el caso de un círculo, no es tan complicado, ¿bien? No es algo complejo. Recuerden que una tangente, una recta tangente, es una recta que corta a una curva en un único punto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un círculo y defino ese punto, ¿bien? Bueno, me interesa conocer cuál es la recta que pasa por ese punto y corta solo a ese punto de la curva. Entonces, tenemos acá infinitas tangentes, ¿no? Porque puedo para cada punto trazar una tangente. Ahora, ¿qué pasa cuando mi curva ya no es un círculo? Cuando tengo otro tipo de curva, ¿cómo trazo una recta tangente? O cómo encuentro en realidad la expresión matemática de la función que me da, ¿sí?, como resultado una recta que es tangente a una curva. Porque al último lo que yo quiero construir es una función lineal, ¿bien?, que tenga los parámetros a por x más b. Pero que tenga la particularidad que cuando yo la trace en un gráfico donde tengo una curva, la corte en un solo punto. Entonces, ahí tenemos el problema geométrico. ¿Bien? ¿Cómo lo logramos? Primero, entonces vamos a recordar cómo armábamos la función lineal. Es decir, si yo conozco los puntos, ¿cómo armo la función lineal? ¿Bien? El primer gráfico que ustedes observan, ¿sí?, es de arriba. Entonces, una recta, como la que trabajamos en funciones lineales que vimos el año pasado. Entonces, bueno, ¿qué me daba la pendiente? ¿Qué era la pendiente de una recta? Me daba la inclinación, ¿sí? Ustedes, si recuerdan, nosotros decíamos que la pendiente, por ejemplo, si era positiva era creciente, si era negativa era decreciente, porque la recta está entonces inclinada hacia abajo, entonces la función decrece, ¿bien? Teníamos que mientras mayor era el valor numérico de A, entonces la recta se iba a ir pegando más hacia el eje Y. Y si era más chico, pero seguía siendo positivo, iba a estar cada vez más bajo. ¿Bien? Todo esto de las funciones lineales tenemos que recordarlo para poder aplicarlo en este nuevo problema, que es encontrar la recta tangente, pero a una curva. ¿Cómo calculábamos la pendiente? Si conocíamos dos puntos, ¿sí?, tenemos x1 y 1, o la imagen, ¿no?, f de x1, x2 me define este punto, y acá está su imagen, f de x2 o y2, y decíamos que si conocíamos dos puntos, entonces la pendiente de la recta la podíamos calcular haciendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta era la forma de calcular la pendiente. Y una vez que teníamos la pendiente, podíamos conocer la ordenada al origen. Porque ahora tenemos una función lineal
cuyo A lo hemos calculado de esta manera. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Bueno, el B. ¿Cómo sacábamos el B? Si conozco un X y conozco un Y, que de hecho los conozco porque los tengo acá, o sea, elijo uno de los dos puntos, los reemplazamos y sacamos los ordenador. Entonces, sacábamos la pendiente, sacábamos el ordenador origen y teníamos la ecuación de una recta. Ese era como los pasos o el proceso. Pero teníamos que arrancar con esto de la pendiente. Si conozco los... Ahora llevemos este problema a nuestro nuevo problema. Tenemos una curva, ¿sí? Yo acá dibujé una curva muy parecida a la que está en el apunte, para que ustedes puedan de última seguir la lectura y voy a usar la misma notación. Entonces, tengo una función que me describe una curva. Yo quiero conocer la recta que es tangente a f de x en este punto. Recuerden que esto es en un punto. Entonces, yo sé que mi recta tangente, más o menos, por me colmo, habría que trazarla con regla, pero más o menos una recta así. ¿Bien? O sea, hay una recta que pasa por ahí y que pasa por ese punto. El problema es que tenemos uno solo, porque lo que estamos diciendo es, bueno, si es tangente, corta en un solo punto, ¿no? No, ¿cómo hago para calcular esta pendiente si no tengo otro punto? Y no podemos adivinar, porque uno podría decir, bueno, estiro, tanto que conocer ordenar el origen, bueno, pero no lo tenemos bien graficado, esto está hecho más o menos ahora. Ahí surge el problema. ¿Cómo calculamos entonces la pendiente de la tangente? Si justamente quiero que sea tangente y corte en un solo punto. Entonces, los matemáticos se las ingeniaron y dijeron, bueno, podemos hacer una aproximación, que esa aproximación puede ser tan buena como se quiera, y eso nos garantizaría que tendríamos la pendiente de la tangente. Bueno, ¿cómo aproximamos? ¿Qué aproximamos? Algo que conozcamos. Es decir, necesito partir de algo que conozco y a partir de eso que conozco, construir lo que desconozco, que es el cálculo de la pendiente de la tangente. Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué se plantearon? Empecemos a trabajar con una recta, pero que corte en dos puntos. Si yo tengo una recta que corta en dos puntos, entonces puedo usar esto. No es lo que quiero, pero me va a permitir empezar a aproximarme a la tangente. Bien, entonces sobre la curva está nuestro punto de interés y vamos a elegir otro punto, ¿sí? Elijo un punto por acá, por ejemplo. Entonces voy a trazar una recta que pasa por el punto que me interesa y por otro punto más. Esta recta se llama recta secante porque justamente cortan en más de un punto. ¿Qué tenemos entonces ahora en nuestro gráfico? Tenemos un valor en X que es el de nuestro interés, pero acá nos aparece otro. Ahora tenemos dos puntos. A este otro lo vamos a llamar X más H. ¿Por qué? Porque lo que estamos suponiendo es que la distancia en el eje X que hay entre un punto y el otro es H. ¿Bien? Yo uso la notación que está en el apunte, chicos, para que les sea más simple interpretar. Entonces digo, la distancia del primer punto al siguiente, bueno, es este valor más la parte que está en el medio, si se quiere. Si esa parte del medio le llamamos h, el nuevo punto es x más h. Pero así como tengo los valores de x, tengo los valores de y. Bien. Entonces yo acá tengo f de x, es decir, la imagen del primer valor, y después voy a tener acá
f de x más h, que va a ser un margen del segundo valor, ¿bien? De este valor que hemos construido a través de o gracias a haber trazado una secante. Bueno, estamos en condiciones entonces de escribir cuál es la pendiente de la recta secante. Y lo hacemos. La pendiente de la secante no es la que yo quiero, pero es con la que puedo empezar a aproximarme. Entonces va a ser, recordemos cómo era la pendiente de la recta, imagen 2 menos imagen 1 sobre x2 menos x1, ¿sí? O sea, los valores de las imágenes dividido los valores correspondientes de x a esas imágenes. Entonces, va a ser f de x más h menos f de x, ¿bien? F de x más h menos f de x sobre x más h menos x, porque era x2 menos x1. Ahora, vean la particularidad que tengo x acá positiva y x acá negativa. O sea que se me van. Yo las puedo sacar. ¿Bien? Entonces, como divisor, me queda solo la h. Esta es la pendiente de la secante. ¿Bien? Siempre tener en cuenta que todavía no resolvimos el problema. Pendiente de la secante. Ese no era nuestro problema, es conocer la pendiente de la tangente, no el secante. Entonces no está resuelto. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, acá es donde entra un poco esto de la idea como de aproximar. No es aproximar porque después tenemos un cálculo exacto, pero en principio hay que pensarlo como que uno va aproximando. ¿Bien? ¿Qué tengo que pensar ahora? Que necesito, en cierta manera, que la secante ahora me coincida con la tangente. Es decir, yo tengo la secante acá, necesito, si se quiere, en este gráfico, ¿no? Ir aumentando acá la pendiente cada vez más hasta que me coincida con la tangente. Si yo logro eso, entonces la secante deja de ser secante y pasa a ser tangente. ¿Qué implica matemáticamente eso? Que los puntos tienen que ir aproximándose, pero no cualquiera, porque yo me interesa la pendiente o la tangente en este punto. Entonces este no lo voy a mover. El que sí puedo ir cambiando y modificando es el otro punto. Porque, ¿por qué elegí este? ¿No podría elegir uno más acá, y uno más acá, y uno más acá? La respuesta es sí. Yo podría haber tranquilamente tomado un punto por acá y haber trazado otra secante acá, que si comparo la secante en azul con la secante en rojo, la secante en azul está más cerca de la tangente que la roja. Y si tomábamos otro punto entre el negro y el azul, íbamos a trazar otra secante que está más cerca todavía de la tangente. Entonces, elegir este punto lo más próximo posible al punto inicial me garantiza que esa secante está lo más próximo posible a la tangente. Pero todavía no es la tangente. Está lo más próximo posible. Para que realmente sea la tangente, nosotros tenemos que decir que esos puntos prácticamente están juntos. Es decir, que es como si fueran un solo punto. Yo necesito que la diferencia entre esos dos puntos sea lo más pequeña posible. Que sea lo más pequeña posible era una noción que no nos daba los límites. Recordemos, cuando calculábamos el límite de una función en un punto, estamos haciéndolo en un entorno, pero bien próximo a ese valor. Y ese entorno era muy chiquitito. Eran valores infinitesimales. Entonces, en cierta manera, lo que yo quiero es que el valor de h tienda a cero. Si yo puedo garantizar
que h tiende a cero, estoy diciendo que estos dos valores prácticamente están juntos. Entonces, este punto que yo tenía acá en rojo, lo he trasladado prácticamente al valor de x, donde la diferencia ahora es infinitesimal. Por lo tanto, la secante, cuando he logrado eso, pasa a ser nuestra tangente. Y hemos construido la tangente. Bueno, ¿cómo hicimos eso? Haciendo que en la secante h tienda a cero. Si yo logro que h tienda a cero en la recta secante, entonces garantizo que estoy obteniendo la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la recta secante nos queda de esta manera. Pero dijimos, para poder encontrar la de la tangente, lo que necesitábamos era que justamente este valor tienda a cero. Digo, este está acá arriba también, ¿no? Porque aparece acá también. Pero digo, lo que tenemos que tomar, entonces, que h tienda a cero. Ahí garantizamos que los puntos estuvieran tan próximos como sea posible y la diferencia sea infinitesimal. Por lo que la recta secante, la pendiente de la recta secante es prácticamente la misma que la pendiente de la recta tangente. ¿Bien? Obviamente que mientras más chiquitito sea, mientras más infinitesimal sea, son prácticamente iguales. La noción que nos permite trabajar con esto es la límite. Entonces, la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a cero de la expresión de la secante. Entonces repetimos, es el límite cuando h tiende a cero de la expresión de la secante. Ahí obtenemos la pendiente de la recta tangente. Y ahí resolvimos nuestro problema geométrico. Está bien, no sacamos la recta, sacamos la pendiente, pero ya con la pendiente y un punto obtenemos la recta. Entonces, lo fundamental está hecho. A este cálculo, es decir, al cálculo de la pendiente de la recta tangente, en un punto de una función, es el que se conoce como derivada. ¿Bien? Es decir, la derivación o la noción de derivada o la definición de derivada es justamente esta, el cálculo de la pendiente de la recta tangente de una función en un punto. Bien, esta es la noción, esta es la definición, vimos la interpretación geométrica, espero haber sido más claro o un poco más claro que el apunte. Y lo que vamos a hacer ahora, y vamos a continuar en clase, es ver cómo se aplica. La vamos a aplicar dos veces. Una vez ahora que yo voy a hacer una función lineal, que es similar a lo que aparece en el apunte, y después vamos a trabajar con otra función para ver cómo le aplicamos la otra. Pero van a ver que justamente mientras la función es más compleja, también el cálculo es más complejo. Para evitar eso, lo que tenemos son reglas de derivación. Es decir, tenemos, si se quiere, una tablita donde nos dicen, bueno, si la función más o menos tiene esta forma, se deriva de esta manera. Entonces, aplicando la regla de derivación, solucionamos esto de tener que aplicar la definición. O sea, no solucionamos, reemplazamos. ¿Bien? Evitamos usar la definición para calcular la pendiente de manera tal que nos lleve mucho más tiempo. Entonces lo hacemos con las reglas, que es más rápido. Pero al menos una vez o dos veces lo podemos emplear como para ver cómo funciona. Que es lo que vamos a hacer ahora con una función lineal. Supongamos entonces que nuestra función es una función lineal, 2x menos 3, y queremos hallar la derivada. Entonces vamos a usar la definición, porque es lo único que aprendimos.
Después podremos usar las reglas, que lo vamos a ver el lunes, pero en principio usamos la definición. Se denota a la derivada de una función como f apóstrofe x. O sea, si yo veo una f con apóstrofe, lo que estoy diciendo es, bueno, es la derivada de la función f. Entonces, la derivada de f tiene que ser, usando la definición, la siguiente. Entonces, yo ahora tengo que evaluar mi función con esta definición. ¿Qué significa f de x más h? Que a f, en lugar de evaluarla en x, hay que evaluarla en x más h. O lo que es lo mismo, si acá me aparece x, yo no reemplazo por x, reemplazo por x más h. Es decir, que la f' de x, la derivada, va a ser límite cuando h tiende a 0 de, en lugar de 2x menos 3, va a ser 2x más h menos 3. Porque es la función evaluada en x más h. Menos f evaluada en x. Pero bueno, la f de x ya es esto, ¿no? Entonces ahí lo ponemos igual. Uso paréntesis porque tengo un menos. Recuerden que eso nos cambia los signos. Entonces pongan los paréntesis ahí, porque ahí siempre tienen un menos. Distribuyo. Hago la distributiva del 2. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más 2h menos 3 menos 2x más 3 todo sobre h. Si resuelvo lo que puedo resolver, que son las x se me anulan, y fíjense que los 3 también se me anulan, entonces todo esto termina quedando en límite cuando h tiende a 0 de 2h sobre h. Bueno, si tengo h arriba y h abajo, las puedo simplificar. O sea que me queda límite cuando h tiende a 0 de 2. Como acá no puedo, no tengo una h para reemplazar, yo sé que el límite cuando h tiende a 0 es 2 de 2, que es una constante, va a ser 2. Entonces, esa es la pendiente de la recta tangente de esta función. ¿Bien? Por lo tanto, yo digo, bueno, si f de x era 2x menos 3, la derivada de esta función es 2. Y esa es la solución. Ahí encontré la derivada de la función. Vean que este caso es bastante sencillo. No siempre vamos a tener cosas sencillas así. Por eso es necesario después trabajar con las reglas de derivación. Nos van a simplificar mucho todo este trabajo. Van a ver que esto con reglas de derivación lo hubiésemos hecho en un segundito. Aunque esté fácil. Ya después vamos a hacer alguna otra donde se va a complicar un poquitito más. Y después ya vamos a las reglas de derivación porque si no vamos a perder mucho tiempo tratando de calcularlas por definición. Y a veces, bueno, hay algunas que son realmente complejas para hacerlas por definición. Pero bueno, lo van a ver en la uni, por supuesto. Primera materia, así que quédense tranquilos. En ese sentido, que lo van a renegar en la universidad. No es el propósito acá de que hagamos muchas derivadas por definición. Trabajamos con las reglas. Cualquier consulta la discutimos el lunes. Saludos para todos.